Gestación múltiple, por el Dr. Iván Vladimir Dávila Escamilla, profesor del Departamento de Embriología. El siguiente material es propiedad de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Le llamamos gestación múltiple aquel embarazo en el cual existe más de un embrión. Le llamamos embarazo gemelar a la gestación múltiple que cuenta con 2 embriones. Explicaremos el desarrollo del embarazo gemelar para así entender cómo pueden ser originadas el resto de las gestaciones múltiples. Para entender cómo se originan los gemelos, tenemos que remontarnos en una línea del tiempo hasta los primeros días de desarrollo. Estos son días desde la fertilización. De esta manera consideramos que el día 0 es el día en el cual un espermatozoide penetra el ovocito secundario. Esto me va a originar un cigoto, el cual 24 a 36 horas después se va a dividir por mitosis y va a originar una estructura de 2 blastómeras. Estas blastómeras son totipotentes. A esta estructura rodeada por la zona pelúcida se le conoce como etapa bicelular. 24 horas más tarde ocurre una siguiente división mitótica originándome 4 blastómeras. Y aproximadamente para el tercer día ocurre una división más, la cual me va a originar una estructura de 8 células, 8 blastómeras, la cual se conoce con el nombre de mórula. Aproximadamente en el quinto día se origina una estructura la cual cuenta con un macizo celular interno que se llama embrioblasto y un macizo celular externo, el cual es el trofoblasto. Esta estructura se conoce como blastocisto. La parte externa es el trofoblasto, el cual me va a originar el corion. Por lo tanto, definimos que el corion se establece en el quinto día. En el día 8, después de la fertilización, se origina una siguiente cavidad dentro del embrioblasto. Esta cavidad se le conoce como cavidad amniótica. Para el siguiente día se origina una cavidad en la región ventral del embrión, la cual se conoce como saco vitelino. Si todo esto ocurre de esta manera, vamos a tener como resultado que dentro del útero va a haber un solo embrión, el cual tiene su propia cavidad amniótica y tiene su propio corion, es decir, va a tener su propia placenta. Este es un embarazo único, sencillo. En algunas ocasiones en la mujer ocurre una segunda ovulación, la cual es penetrada por un espermatozoide, por lo tanto vamos a tener 2 cigotos. Vamos a tener 2 embriones. Vamos a tener 2 corion, es decir, cada embrión va a tener su propia placenta y también va a tener su propia cavidad amniótica. Si lo expresamos gráficamente, tendremos en un mismo útero 2 embriones, cada uno con su cavidad amniótica y cada uno con su propia placenta. Esto se conoce como gemelos disigóticos o gemelos fraternos. Son solo hermanos de ovocitos distintos y espermatozoides distintos. Estructuralmente vamos a definirlos como bicoriónicos, biamnióticos. Las posibilidades es que sean del mismo género o de distinto género, es decir, hombre y hombre, mujer y mujer, o la situación de hombre y mujer. Es importante mencionar que estos gemelos pueden ser tan similares o distintos como unos hermanos. Cada uno tiene su cavidad amniótica y su propia placenta. En algunas situaciones distintas ocurre una sola fertilización, por lo tanto vamos a tener un solo cigoto.
ocurre la siguiente etapa, la etapa bicelular o tetracelular, en los cuales por alguna razón desconocida hay una sección de esa zona pelúcida, lo cual ocasiona que se separen las células en dos grupos, los cuales cada uno va a seguir los pasos antes mencionados y me van a dar origen a dos embriones, los cuales tienen en común que fueron del mismo cigoto. Cada uno de ellos va a tener su propio corión, es decir, va a haber dos corión y va a haber también dos cavidades amnióticas. Este tipo de embarazo gemelar es parecido al embarazo antes mencionado, sin embargo tiene algunas diferencias. Si lo representamos en un esquema, se verán casi iguales. Dos embriones, dos cavidades amnióticas y dos placentas. Sin embargo, estos son gemelos monocigóticos, son gemelos idénticos con la misma carga cromosómica. Pero la descripción va a ser que son gemelos bicoriónicos, biamnióticos. Siempre serán del mismo género. La única combinación posible es hombre-hombre y mujer. Estos gemelos tampoco comparten estructuras como la cavidad amniótica ni la placenta. Una tercera situación sería en aquel caso en el cual hay un solo cigoto. Transcurren las primeras etapas, los primeros 4 días, pero en el siguiente día puede ocurrir una división en el embrioblasto, en etapa de blastocisto, lo cual me va a ocasionar que tenga dos embrioblastos, sin embargo un solo trofoblasto. Se originaría un embarazo de este tipo, en el cual hay dos embriones, dos cavidades amnióticas, pero un solo corión. Esto se conoce como un embarazo monocigótico, monocoriónico y biamniótico. Esto nos daría como resultado un embarazo en los cuales hay dos embriones, dos cavidades amnióticas y una sola placenta. Estos embriones están compartiendo la placenta. Esto se va a clasificar como un embarazo o unos gemelos monocigóticos o idénticos, monocoriónicos pero biamnióticos. Siempre serán del mismo género. Estos gemelos ya están compartiendo una estructura que es la placenta, lo cual puede ocasionar que un gemelo tome mayor cantidad de placenta que el otro, o en algunos casos los vasos sanguíneos de uno y de otro se comuniquen, lo cual puede ocasionar que haya un síndrome de transfusión intergemelar. Una siguiente posibilidad es aquella en los cuales hay un embarazo monocigótico, el cual transcurría de manera normal, en el cual se originó una división en una etapa más avanzada del desarrollo. Es decir, ya había corión, ya había una sola cavidad amniótica y se divide el disco embrionario. Esto tendría como consecuencia un embarazo en el cual existen dos embriones, una sola cavidad amniótica y una sola placenta. Estos gemelos tienen los mismos riesgos de que un gemelo tome mayor placenta que el otro, ocasionando discordancia en el peso, que haya transfusión entre los gemelos o que sus cordones se enreden ocasionando la muerte de uno o de ambos gemelos. Se conocen como gemelos monocigóticos, van a ser monocoriónicos y monoamnióticos. Siempre serán del mismo género. Existe una última posibilidad, la cual sería la más grave de todas, en los cuales ese disco embrionario no logra ser dividido de manera completa, es decir, se divide de manera parcial en la región
cefálica en la región caudal, ocasionando que los gemelos estén unidos. En estas circunstancias pueden haber órganos vitales, los cuales también se compartan en estos gemelos. Estos gemelos se les conoce como gemelos unidos o siameses. Siempre serán monocoriónicos, monoamnióticos, siempre serán del mismo género, y estos gemelos pueden tener dificultad para la separación, dependiendo de los órganos que compartan. De esta manera podemos hacer todas las combinaciones posibles de gestaciones múltiples. Como conclusiones, siempre que veamos un embarazo en los cuales solamente hay una cavidad amniótica, podemos asegurar que se trata también de un embarazo monocoriónico. Siempre que veamos un embarazo monocoriónico, podemos afirmar que se trata de un embarazo monocigótico. Siempre que veamos en el embarazo gemelar embriones de distinto género, podemos asegurar que se trata de un embarazo disigótico. Es muy importante mencionar que mientras más estructuras se compartan por los gemelos, mayor riesgo de complicaciones. Este material es propiedad de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Facultad de Medicina.